espacio de educación media, superior y superior. Mi nombre es María Antonieta Dávila y los invito a que nos sigan en la transmisión de EMSIS en Sonora. Agradecemos a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Dirección General de Tecnología Educativa por hacer posible esta transmisión de EMSIS en Sonora. Y les doy los datos de contacto, es el correo electrónico emsisonora@gmail.com y el número telefónico 289-7600. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy con la presencia del doctor Víctor S. Peña. Él es doctor en Políticas Públicas por la Escuela de Graduados en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, en donde obtuvo el grado de maestro en Administración Pública. Realizó un programa ejecutivo en la Escuela Kennedy de Gobierno en la Universidad de Harvard, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y ha obtenido premios estatales por investigación y ensayo en materia de transparencia en los años del 2006 al 2008. Investigador visitante senior en el Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, Perú, y ha impartido conferencias sobre transparencia en países de Centroamérica y Sudamérica, así como también en Europa. Y es actual profesor investigador del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública del Colegio de Sonora. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buena tarde. Buena tarde. Bien, y vamos a dar inicio ahora sí con un punto que es de mucha trascendencia en la actualidad, que es la transparencia y rendición de cuentas. Y vamos a iniciar con la palabra base, o la pregunta base, ¿qué es transparencia? Pues mira, antes que nada agradecer por supuesto este espacio de divulgación y sobre todo para ir socializando el conocimiento de un tema que siempre está, digamos, dentro de la agenda, como es la transparencia y la rendición de cuentas, el acceso a la información. Y pues para empezar, la transparencia es digamos una palabra que encierra esta inquietud de parte de los gobiernos y de la ciudadanía de conocerse mutuamente, ¿no? Si lo podemos bajar a niveles de relación personal, podemos estar de acuerdo que no haya secretos entre, digamos, los amigos o entre las parejas para que de alguna forma esto nos genere confianza. Bueno, la transparencia es básicamente esa misma idea aplicada al sector público, en donde exista una vitrina de cristal, es básicamente la imagen que se genera, en donde todo lo que hacen los gobiernos esté a la vista de las personas para que todos conozcamos cómo y qué hacen los gobiernos y en todo caso podamos participar. Muy bien, ahora nos vamos a otra pregunta. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es, digamos, un paso más allá de la transparencia. Por una parte, en la transparencia podemos saber qué hace y cómo hace las cosas el gobierno, ya sea el de la República, el del Estado o el municipal. La rendición de cuentas es un paso adicional en donde si algunos de los que estamos observando a los gobiernos nos enteramos, podemos observar que hay alguna conducta de algún funcionario público que no es apropiada de acuerdo con la ley, con la norma que exista un mecanismo para decirle a ese funcionario público debes comportarte de acuerdo con la legalidad. No es rendir cuentas, no solamente informar, sino que exista una consecuencia en caso de que no haya un comportamiento adecuado, un comportamiento legal de parte del funcionario público. Muy bien, de acuerdo. Y nos vamos a el acceso a la información. ¿Qué es el acceso a la información? ¿Cómo lo manejan? Mira, básicamente el acceso a la información es un derecho. Y por ser un derecho te establece una serie de mecanismos, de procedimientos en donde la persona puede precisamente tramitar y conocer lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, si te fijas, aunque son tres palabras diferentes, es importante poder hacer esta distinción entre un, digamos, escalón básico de derecho de acceso a la información, en donde se le reconoce a cualquier persona, no solamente ciudadanos, sino personas menores de 18 años, incluso extranjeros, el que tienen un mecanismo que pueden accionar, que es este derecho, para preguntar y que en todo caso exista una respuesta de parte del gobierno o de las administraciones públicas. Un segundo paso, digamos, en donde esta pregunta y respuesta que se da entre ciudadanía y gobierno aumenta a un fenómeno también cultural, es decir, no solamente el diálogo entre ciudadanía y gobierno,
sino además toda una serie de acciones efectivas y concretas en materia de educación, por ejemplo, para que sepamos que existe este derecho, de que existen consecuencias en dado caso de que no te respondan una pregunta, o cuando te responden una pregunta pero la respuesta no te satisface, ¿no? Que es básicamente, digamos, la base de la transparencia, el derecho de acceso más este tema cultural de lo que se pueda dar. Y un tercer paso, si te fijas, se van complementando, un tercer paso en donde no solamente preguntas y respondes, no solamente lo entiendes ya como una actividad cotidiana entre personas y gobierno, sino que además hay consecuencias en dado de que se detecte una actitud diferente a la esperada de un funcionario público. Entonces son tres partes de un mismo tema que básicamente es una contribución a una mejor forma de gobernar. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia o cuáles son lo que caracteriza a cada uno de estos tres puntos que acabamos de tomar, que es la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información? El acceso a la información lo podemos identificar primero porque hay una ley específica en la materia, ¿no? Aunque la ley se pueda llamar ley de transparencia, básicamente, como es un derecho, es de acceso a la información. Y ahí podemos identificarlo como característica, que hay una especie de pasos, un paso, un siguiente paso, 3, 4 pasos los que se tengan que seguir, en donde te clarifican como persona a dónde puedes preguntar, en cuánto tiempo te van a responder y qué mecanismo tienes en caso de que no te respondan o que la respuesta que recibes no sea satisfactoria para tu interés, ¿no? Entonces, esa es la característica del acceso a la información. Cuando damos el paso ya hacia la transparencia, tienes este derecho de acceso a la información, pero además encuentras, por ejemplo, un instituto estatal de transparencia dando cursos, capacitando a través de certámenes, identifica secretarías de educación, por ejemplo, que intercalan en los contenidos temáticos este tema dentro de los planes de estudio. Encuentras ya, digamos, una acción muy concreta de parte de las administraciones públicas, no solamente de responder el derecho de acceso a la información, sino además de generar todo un ambiente que se puede ir dando en el tema de que, bueno, todos estamos, como luego se dice, en el mismo barco. En la rendición de cuentas, la característica primordial es la efectividad en todo este camino que hemos andado. Es decir, no solamente que se mencione en el discurso, sino que en los hechos podamos nosotros como personas, como ciudadanos, percibir que hay consecuencias cuando el funcionario público es detectado en una actitud diferente a la que se espera de él de acuerdo con la normatividad. Muy bien. ¿Dónde y cómo surge esta tendencia que conocemos como transparencia? La transparencia, que es, digamos, la forma genérica en la que agrupamos todo esto, acceso a la información, la misma transparencia y la rendición de cuentas, en México surge en el año 2002. Digamos, ese es el año que todos de alguna forma coincidimos que marca este momento de inicio de este nuevo derecho y de esta nueva forma de hacer las cosas en el sector público. Antes, incluso desde el 2000, 2001, en algunos estados, específicamente Querétaro y Jalisco, ya se comenzaban a ver en sus congresos locales algunos intentos por reglamentar el derecho de acceso a la información. Entonces tenemos cerca de, digamos, 13 años, algunos años más, algunos años menos, dependiendo de en dónde quieras fijar la fecha, pero digamos tenemos cerca de 10, 12 años con este tema de la transparencia en nuestra agenda. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ves la situación actual en el país, en los estados y en los municipios con respecto a la transparencia, a la rendición de cuentas? Es muy importante porque finalmente cuando hay una decisión en el sector público, pues lo importante es identificar pues para qué sirve esta decisión que hemos tomado, ¿no? De poco tendrá, digamos, una razón de ser tomar decisiones si no le vamos a dar seguimiento. Sí, claro. En ese caso, más allá de la opinión personal que yo te pudiera expresar, quisiera echar mano de un índice internacional que es el de percepción de la corrupción. Este es un instrumento internacional que año con año, desde hace 15 años, Transparencia Internacional ha estado manejando, digamos, le ha dado seguimiento, y en donde encontramos que de los 160 países que este índice maneja en percepción de la corrupción, México está en el lugar 105, 107, dependiendo del año.
no son cifras, digamos, para celebrar. Estamos en el último pedazo en temas de combate a la corrupción como una consecuencia de la transparencia. Y además, si en la pregunta pasada comentábamos que este es un tema que está en la agenda desde hace cerca de 10 años, 11 años, nos vamos a encontrar que definitivamente la presencia del esquema de organizaciones y del trabajo que se está haciendo no solamente no ha disminuido la corrupción, sino que la ha alentado y hemos caído en este índice internacional. A nivel de estados, este índice no aplica. Tenemos otro tipo de mediciones en donde, por ejemplo, está, digamos, como el que me parece más significativo, el de métrica de la transparencia, en donde califican en temas de transparencia ya de forma muy directa el organismo garante, califica la ley de acceso a la información o de transparencia y califica la información que está en las páginas de internet y al mismo tiempo la actitud del servidor público de responder las preguntas que se le va a ir dando. Para tener, digamos, un contexto general de lo que sucede en Sonora, se identificó en este índice de métrica de la transparencia de hace un par de años que hay trabajo por hacer en la legislación, es decir, de acuerdo con los estándares nacionales en la materia, hay varias reformas que debieran de operarse, pero si tenemos esa área de oportunidad, también es importante destacar que este mismo instrumento ha dicho, y digamos, así se demuestra el estudio, que el servidor público de Sonora, en términos generales, tiene muy buena actitud para responder las preguntas que se le hacen por internet y tiene también muy buena actitud y es muy efectivo al momento de publicar información en las páginas de internet. Y entonces tenemos, digamos, esta área de oportunidad muy importante que es el tema legislativo, pero también tenemos digamos, un campo muy fértil que es el del servidor público en Sonora, que está dispuesto, y así lo ha demostrado este estudio, a atender las solicitudes que se le hagan y a tener este diálogo entre personas y gobierno. Ese es el objetivo prácticamente del índice internacional. De este particular de la métrica de la transparencia. Luego ya hay, digamos, otros tipos de índices, uno específicamente... ¿Nos puedes comentar, especificar? Hay uno, por ejemplo, que es el más reciente, que tiene algunos días que lo podemos conocer, que es un índice también internacional que habla sobre los riesgos de la corrupción en el sector público, específicamente en las secretarías de la defensa. Y entonces lo que nos encontramos es, digamos, un gran tema general que lo englobamos como transparencia, que lo podemos dividir, digamos, en acceso a la información como derecho, en la transparencia y en la rendición de cuentas, pero además nos podemos ir a través de la especialización y de la focalización del tema. Hace unos días, el 29 de enero, para ser exactos, se publica por Transparencia Internacional, el capítulo inglés, un índice específico de riesgos de la corrupción en el sector de las armas o de la seguridad, en donde de hecho tuvimos la oportunidad de participar elaborando el informe para el caso México, en donde específicamente se va, digamos, hacia estas áreas de oportunidad para un tema que me parece muy sensible en estos días en nuestro país, que es el de la inseguridad o el de la seguridad, según se le quiera ver, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, nos vamos a otra pregunta. ¿Y dónde y cómo califican? Esta se me hace una pregunta muy, muy importante y muy interesante. ¿Dónde y cómo califican a México en cuanto al riesgo de la corrupción? Es en el sector privado, que es en el sector de la seguridad, que es específicamente este índice que hemos estado platicando. Hay, digamos, 6 categorías en la que este índice distribuye, ¿no? A los diferentes, son 182 países los que va a estudiar. Muy bien. Desde que hay poco riesgo, un riesgo moderado, un riesgo alto, un riesgo muy alto, y bueno, ya casos extremos que son el 5 y el 6. México, de acuerdo con esta información que tenemos desde finales del mes de enero, está ubicado como un país en cuyo sector de la seguridad está en un alto riesgo de la corrupción. Esto significa que no hay mecanismos establecidos, y cuando los hay no son efectivos, en donde las Fuerzas Armadas, en donde las policías, en donde las contrataciones que se hacen, por ejemplo, para comprar armamento y equipamiento, no tienen candados que eviten la práctica corrupta dentro de este sistema. Entonces es muy importante este índice que se especializa en uno de los aspectos, digamos, de todo lo que englobamos como transparencia,
porque básicamente lo que nos está hablando es de un país en una coyuntura muy delicada en el tema de inseguridad, en donde se detectan áreas de oportunidad en donde se puede trabajar para disminuir estos riesgos de la corrupción en este sector. Y que, bueno, digamos, lejos de solamente señalar que el país está en un alto riesgo o de escandalizarnos por este resultado, desde el punto de vista de la política pública es importante porque te va generando, digamos, una lista de tareas por hacer para ir disminuyendo esta brecha entre lo que tienes y lo que en todo caso sería deseable tener. Muy bien, con respecto a la pregunta anterior, ¿cuándo se hicieron públicos los resultados? Se hicieron públicos en la madrugada del 29 de enero, es decir, ahora sí que es noticia fresca, tenemos 15 días, básicamente fue ese mismo día para nosotros en la tarde, y se ha difundido desde entonces a través de, digamos, una agenda que se estableció en Inglaterra a través de continentes, ¿no? Entonces, definitivamente, digamos, hay países que están en una situación mucho más extrema, específicamente lo que es el continente africano y algunas partes de Asia, pero México, insisto, ubicado como con un alto riesgo de corrupción en estas prácticas, pues no es un tema menor. Todavía, aunque ya es conocido el índice y se ha estado de alguna forma socializando su contenido, todavía, digamos, no hemos sentido la publicidad, por decirlo así, de este índice aquí en el continente americano, porque bueno, va por etapas y a pesar de que tenemos en lo específico México un alto riesgo de corrupción, pues no estamos, digamos, dentro de los grandes focos alarmantes, como insisto, es África o es Asia. Muy bien, ¿y por qué es importante todo este tipo de información? Bueno, esta específicamente es por el mismo hecho de habernos focalizado en un tema que es el tema de la seguridad. Muy bien. Es una práctica que no tiene antecedentes. Por lo general nos quedamos en mediciones de corrupción en términos generales, ¿no? Esta se va a un tema específico y de este tema específico a nosotros en particular en uno que es muy sensible, el de la inseguridad. Y entonces se vuelve un tema muy importante porque, como comentábamos, a los gobiernos, en este caso a la administración nacional, a la federal, le permite establecer una ruta crítica de trabajo por hacer para que en contrataciones, en depuración de cuerpos policíacos, en selección y adiestramiento incluso de las Fuerzas Armadas, puedan trabajar para disminuir estos riesgos de la corrupción. Excelente. Muy bien, un tema de mucha importancia y ahora sí que nos podemos ir de largo para hablar respecto a ello, pero me interesa presentar un libro que es coordinado por el doctor Víctor S. Peña, que se llama A una década, que tiene temas y reflexiones sobre transparencia y rendición de cuentas como política pública en México. Este libro se presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el 24 de noviembre del año pasado, 2012. Doctor Víctor, me encantaría que nos diera, por favor, ahora sí que un pequeño resumen de lo que es este libro A una década. Gracias. Pues bueno, básicamente en este trabajo que ya tenemos algunos años dentro del tema, ¿no? Uno de los productos de los más recientes es este libro, que te agradezco lo tengas y sobre todo que lo leas. Sí, claro. Que básicamente nuestra intención fue tratar de buscar respuestas a las mismas preguntas que tú hace algún tiempo me hacías. Es decir, finalmente la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, pues tenemos ya 10 años, una década, como dice el libro, que ya lo escuchamos prácticamente todos los días, que políticos, independientemente de su partido político, lo utilizan, ¿no? Y la pregunta es, bueno, y más o menos, ¿qué impacto ha tenido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, con la colaboración de académicos interesantes, que además son especialistas en este tema desde diferentes aspectos, pero dentro de este tema, pudimos reunir cerca de 12 ensayos, son 12 capítulos en este libro. Muy bien. Que lo que hace es un recuento, un balance, un corte de caja, como lo mencionamos por ahí en el prólogo, en donde se hace un corte de caja y decir, bueno, este tema finalmente, ¿para qué nos ha servido? Y hay algunos autores que lo tratan de abordar, lo abordan desde el punto de vista, por ejemplo, de la teoría de la democracia. Bueno, la transparencia, cómo nos ha servido para mejorar nuestra democracia, ¿no?
y a través de esa pregunta pues van desarrollando sus propios capítulos y vamos, digamos, desde un punto de vista teórico hasta una parte ya práctica, en donde incluso tenemos la fortuna de rescatar 3 casos muy interesantes de la instrumentación de la transparencia como una política pública. Tenemos, por ejemplo, el caso de Querétaro. El Querétaro es el primer estado en donde el tema se sube al Congreso y en donde 6 años después el mismo diputado que propuso la creación de un instituto de transparencia va y dice que es momento de desaparecer el Instituto de Transparencia. Y bueno, alrededor de todo eso, uno de los protagonistas de este cambio de parecer del mismo legislador nos va contando por qué este cambio de idea, ¿no? Que de alguna u otra forma nos va acercando a la idea de que podemos estar, como lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, podemos estar de acuerdo en el que finalmente no hay quien esté en contra de la transparencia. El problema va a estar en el cómo, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a instrumentar, a través de qué instancias, a través de qué tiempo y a través de qué instrumentos, en donde lo podemos ver. Y así tenemos otros casos como el de Jalisco, por ejemplo, que fue un instituto modelo a nivel nacional por ser uno de los más avanzados y que terminó con una crisis muy grande, muy fuerte, muy profunda, en donde incluso el presidente comisionado se tuvo que, digamos, acuartelar en las oficinas del instituto y prácticamente lo sacaron a empujones de arriba de la silla que él usaba, ¿no? Es decir, cosas desde la teoría de la democracia hasta algo ya muy, digamos, de la vida cotidiana, que de alguna forma tratamos de ir reflejando cuáles son estos diferentes estadios e impactos que hay en la vida pública. Muy bien, excelente, a una década. Vamos a seguir hablando en un ratito más, vamos a un espacio de corte y regresamos, ¿de acuerdo, doctor? De acuerdo. Muy bien, los esperamos en unos momentos y regresamos a EMSIS en Sonora. Estamos de regreso en EMSIS en Sonora y seguimos con el doctor Víctor S. Peña, es profesor investigador del Colegio de Sonora. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de A una década, el libro que se presentó, como lo comentamos anteriormente, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en noviembre del 2012. Doctor, seguimos platicando un poquito de los temas y reflexiones que trae A una década. Gracias. Pues básicamente comentábamos que lo que se pretendió hacer ahí es ofrecerle al lector, tanto el especialista, digamos, como a quienes se están aproximando por primera ocasión a estos temas, pues un menú amplio de temas y reflexiones sobre esto que está en la agenda pública. Y entonces ahí puede detectar, digamos, el lector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un análisis de la normatividad de las leyes que han existido y que existen ahorita hasta el momento en esta materia. Y nos vamos a encontrar que en este balance que hacemos de 10 años, pues vamos a tener una ley sobre otra, que finalmente lo que genera, o es parte del análisis que ahí realizamos y compartimos, lo que te genera es que algo que debiera ser algo tan sencillo como preguntarle a los gobiernos y que los gobiernos te respondan, pues comienza a hacerse complicado, comienza a tener, digamos, estas áreas en donde te tienes que convertir en un especialista para saber qué preguntar y cómo preguntarlo, ¿no? Y todo eso pues va digamos, en detrimento del propio derecho. Hay otras reflexiones, por ejemplo, en tema de archivos, muy importante. Si lo que te hace la transparencia como gobierno, el acceso a la información y la transparencia es tener este diálogo con las personas, necesariamente tienes tú que establecer internamente la organización de tus archivos. Porque si te van a preguntar, si vas a abrirte, digamos, a las preguntas y no tienes tu casa organizada, pues vas a quedar mal en la respuesta, o no vas a encontrar la información, o la información que tienes va a estar incompleta, o va a estar en un formato que no le es útil a la persona, ¿no? Entonces eso también es una digamos, incidencia indirecta del tema en las administraciones públicas. Y entonces este libro que, si me permites, lo comento con todo gusto. En el Colegio de Sonora tenemos algunos ejemplares y la intención, lo digo con toda sinceridad, no es lucrarlo con esto. Incluso si hay alguien que se acerca y ahora sí que dice que lo escuchó en este programa, podemos darles unos ejemplares ahí en las instalaciones del Colegio de Sonora, porque finalmente lo que queremos es ir compartiendo este tema que nos parece, pues ahora sí que de suma importancia, ¿verdad? Muy bien, perfecto, muy bien. Y la transparencia,
tocamos el punto anterior de la transparencia. ¿De qué nos sirve a nosotros como ciudadanos saber respecto a la transparencia? Que es muy importante, porque finalmente de lo que hemos platicado son, digamos, conceptos, ¿no? ¿Qué es la transparencia? ¿Qué es el acceso a la información? ¿Qué es la rendición de cuentas? Pero finalmente quien nos está viendo ahorita en la televisión puede estar diciendo, bueno, pues sí lo he escuchado en muchas partes, lo veo en la televisión, veo comerciales, pero a mí, que estoy ama de casa, que soy trabajador, que soy estudiante, ¿como para qué me puede servir? Eso es muy importante, porque si no logramos transmitir que hay beneficios en el ejercicio de este derecho y hay beneficios de incorporarse a esta nueva forma de hacer las cosas en gobierno, pues las personas sencillamente no le van a entrar al tema, para decirlo muy rápido. ¿Para qué le sirve la transparencia o para qué le puede servir la transparencia al ama de casa, al trabajador, al estudiante? La idea es, y así lo han dicho, digamos, las experiencias internacionales, incluso algunas experiencias nacionales, le sirve primero que nada pues para mejorar la comunicación entre personas y gobierno, que ya en sí mismo me parece un asunto importante. Pero para cuestiones ya un poco más, digamos, de la vida cotidiana, mira, cuando no conocemos, por ejemplo, cómo se realiza un trámite ante cualquier oficina de gobierno, se abre la oportunidad de que pueda haber intermediarios que conozcan el procedimiento, pero que te pidan alguna cuota adicional para poder desarrollar algún trámite. No sé, pensemos en las licencias de manejar, en tener un certificado, en hacer algún pago de algún impuesto. Cuando uno desconoce cuáles son los pasos que se deben de seguir, algunas personas que ya lo conocen te va a cobrar por su servicio, ¿no? Así es. En el mejor de los casos, si no es que se abre incluso toda un área para prácticas de corrupción. Entonces, el acceso a la información, la transparencia, como le decimos nosotros, como lo englobamos, te sirve como una forma sencilla y rápida para conocer los trámites que tú puedes ir desarrollando, ¿no? Y entonces, en todos estos estudios que hablan de la corrupción, en donde, sobre todo, por ejemplo, en las clases más desprotegidas, cerca del 80% de sus ingresos lo gastan en dar mordidas, como se dice coloquialmente, en fomentar la corrupción. El 80% de sus ingresos se va en eso. A través del acceso a la información, eso pudiera disminuir, si no es que desaparecer. No solamente eso, alguien que quiera abrir un negocio, por ejemplo, que quisiera conocer cuáles son, digamos, el perfil de su mercado o cuál es el mejor lugar para localizarse por cuestiones de costos de renta, por cuestiones de la gente que lo está rodeando, por cuestiones de trámites y demás, a través del derecho de acceso a la información y de la transparencia, puede tener una mayor claridad. Hay algunas, incluso talleres que en algunos estados está llevando a cabo las organizaciones empresariales para transmitir que a través del conocimiento de la información que ya está en la red, tú puedes disminuir tu margen de error al momento de establecer un negocio. Entonces ya tienes una ventaja también muy específica y muy clara de parte, digamos, de la persona de a pie. Ahora, no nada más le sirve a las personas, no nada más nos sirve a las personas, sino que está la otra contraparte, también le sirve al gobierno. Cuando los gobiernos mencionan, digamos, en su discurso la transparencia, la rendición de cuentas y todo eso, pero no operan al interior de las estructuras administrativas una verdadera política pública, es decir, una verdadera decisión de cómo se va a instrumentar esta transparencia, va a quedar mal a los ojos de la ciudadanía. Si lo hace en serio, si le entra en serio al tema, primero que nada, tiene que organizar su casa. Y eso le ayuda a reducir costos y le ayuda a reducir errores, porque va a tener su casa bien organizada. Otra, le ayuda a vigilar que la indicación que el presidente de la República o el gobernador o el presidente municipal, la orden que él dé, digamos, el mandato que él da, le ayuda a vigilar que sea cumplido. Al organizar tu casa a través, digamos, teniendo como pretexto, por así decirlo, la transparencia, al organizar tu casa, tú vas a tener la posibilidad de tener claro cuáles son los canales de comunicación que se va a dar. Muy bien. Sucede en todas partes que la cabeza de la organización menciona cuál es, digamos, como que el camino a seguir, y del mandato de la cabeza de la organización a la instrumentación se van perdiendo, se pierde, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa, como luego se dice, y entonces la transparencia te ayuda al gobierno, y entonces finalmente entrarle a este tema pues nos va a ayudar.
Ha sucedido que dentro de las primeras, actividades o investigaciones que se hicieron a través de la transparencia, pues van, por ejemplo, a cuánto gana el presidente, o cuánto gasta el gobernador, o cuánto gasta el secretario tal en comidas. Y esos, digamos, son para algunos medios de comunicación platos, interesantes, ¿no? Porque es el gran boom. Así es. Pero atrás de eso, y quizás más importante, en el fondo, hay toda una utilidad que a la persona, o sin necesidad de ser parte de un medio, le puede reportar el ejercicio de transparencia a la persona y al gobierno. Muy bien, excelente. ¿Y cuáles son las excepciones que tiene la transparencia? Que eso también es una parte importante. Es decir, si el principio es que el quehacer del gobierno esté en una caja de cristal, insisto, es la figura más usada, tenemos que tener claro que también no todo lo que está dentro de los gobiernos va a ser público, y eso es, es un principio internacional, y aquí en México no es la excepción. Hay alguna información que por el riesgo que daría darla a conocer, se ha preferido en las leyes de los estados, Sonora no es la excepción, tener una figura que se llama reserva de información. Si es, en términos generales, información que ponga en riesgo la vida de una persona, que ponga en riesgo la seguridad de una institución, que ponga en riesgo, por ejemplo, algún tipo de decisión que esté tomando la administración, por mencionar, los casos más específicos, esa información, aunque es pública, por un tiempo no se va a dar a conocer. Hay una controversia aquí. Por un tiempo solamente. Por un tiempo. Dependerá de la legislación, a veces son 5, 10, 12 años, dependerá de la legislación, porque lo que se está diciendo es, mira, es información pública que se genera a partir de los impuestos, etcétera, pero por circunstancias específicas nos la vamos a guardar y no la vamos a dar a conocer hasta determinado tiempo, que es, una regla en donde ya lo que motivó guardarla, pues ya no tiene caso. Queda prácticamente en archivo. Ya queda en archivo, y entonces ya se puede conocer esa información. Ahora, también es importante decirlo, no porque esté reservada esta información y que nos digan que está reservada, ya nos vamos a dar por bien servidos, ¿no? Hay mecanismos que existen en la ley de cuando consideramos que no hay una verdadera causa para reservar la información. Hay mecanismos a través de los institutos de transparencia para poderle decir a alguien, oye, valora si efectivamente los argumentos que me están dando para reservar la información son suficientes a tu criterio, que es, un criterio experto, y poder un poco tener esta garantía de que no se está tampoco reservando demasiada información o sin criterios que se pudieran dar, ¿no? Y hay otra segunda excepción, no solamente la información reservada, sino lo que ya le hemos llamado nosotros y ya se conoce como datos personales. Una persona, cuando hace un trámite ante gobierno, entrega actas de nacimiento, números telefónicos, direcciones. En las clínicas públicas están nuestros archivos médicos. Si tenemos alguna enfermedad, están ahí en los archivos. Esa información no es pública. Es información que le pertenece a la persona de cuya información se trate, y esa información no se debe dar a conocer. Incluso es, dentro de lo último que hay en ejercicio de estos derechos, la protección de los datos personales. Que no haya de parte del gobierno alguien que se quiera, como luego se dice, pasar de vivo y mal utilizar esa información en beneficio privado a costa precisamente de tu privacidad. Entonces son esas dos excepciones al gran principio que es el de la transparencia. Muy bien, excelente, muy buena respuesta. Y en la actualidad, ¿cuál es el mecanismo para acceder al derecho a la información? Básicamente, todas las dependencias de gobierno, federales, estatales y municipales, tienen una unidad de atención o unidad de enlace. Muy bien. Es decir, se tomó una decisión de que fuera un servidor público en específico quien recibiera la solicitud y fuera el encargado de buscar hacia el interior de la dependencia, la secretaría, el gobierno, el estado, lo que sea, la respuesta, para después tener esta respuesta, dársela a la persona que hizo la pregunta. Muy bien. Le basta entonces al ciudadano identificar en el edificio al que quiere ir dónde está esta unidad de enlace o esta unidad de atención. A nivel nacional sucede que cuando uno quiere hacer una pregunta, las personas, los funcionarios públicos que están encargados de eso, orientan
cómo se debe de hacer esta solicitud. Excelente. Ahora, que si la persona no se quiere trasladar o no se puede trasladar a, digamos, la oficina en físico, ya hay una instrumentación, incluso Sonora la tiene, de que sea a través de, básicamente de internet, a través de un sistema que se llama Infomex, que es una de las grandes aportaciones de México para el mundo en materia de transparencia y que funciona ya aquí en Sonora, en donde a través de una página de internet de muy fácil uso, uno se registra, da, digamos, sus datos personales, claro, y puedes ir seleccionando de una manera muy sencilla cuáles son las dependencias, cuál va a ser la pregunta, y además el sistema te va a ir señalando cuánto tiempo tienen para responderte, te va a ir dando, digamos, las actualizaciones de cómo va tu pregunta, y para eso basta con que uno se acerque a las páginas de internet de los gobiernos, que es en este caso gobierno del estado, y seguramente ahí va a identificar un banner, como se le llama, o un icono en donde puede acceder a la información. Y esto es muy importante porque, insisto, muchas veces hay quienes dicen, no, pues que está en internet, no todo el mundo maneja el internet, pero eso es más un paradigma que una realidad. Cada vez nos damos cuenta que las personas, sobre todo a través de los teléfonos celulares y en las casas, y si no en alguna papelería cerca de su casa, tiene acceso al internet. Y entonces es, digamos, un camino muy sencillo para poder conocer lo que se hace dentro de los gobiernos. Ok, de acuerdo. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos recurrir a alguna dependencia, ya sea de gobierno estatal, de gobierno federal, y de una manera oficial o de una manera oficial a hacer la petición de lo que queremos saber. Y tenemos que ser atendidos, ahora sí que obligatoriamente, ¿verdad? Claro, es decir, ya en la práctica debemos ser, digamos, hay ciertas cosas que deben de cumplirse. Es decir, uno debe ser respetuoso, lo cual me parece no es descubrir el hilo negro. Hay que tratar de ser claros en la pregunta, pero no como un requisito, sino como parte de este intento de establecer un diálogo entre ciudadanos o entre personas y gobierno, ¿no? En el mejor de los casos hay que tratar de apuntar la pregunta, es decir, si sabes más o menos qué oficina es la que genera la información que tú estás buscando, pues preferentemente irte hacia esa oficina, ¿no? Tratar de hacer que esto sea una experiencia buena para las dos partes, tanto para los ciudadanos como para los gobiernos, pero básicamente ese es el mecanismo. Muy bien. Y próximamente, ¿qué temas vienen enfocados a lo que es la transparencia? Bueno, esto es importante porque todavía la palabra transparencia la encontramos en los discursos, en los documentos oficiales y demás, pero y la experiencia mexicana es muy rica en este sentido, de que la transparencia en sí misma no está teniendo los efectos que hace 10 años pensamos se iban a tener. Hace 10 años, cuando el tema llega a la agenda pública y, digamos, se vuelve parte del pan de todos los días, ¿no? Desde lo que comemos todos los días, se pensaba, y así lo decían quienes estudiaban el tema desde aquel entonces, que con la transparencia muchos de los problemas que se tenían se iban a ir disminuyendo, incluso desapareciendo, ¿no? La experiencia internacional ha mostrado, y la mexicana sobre todo, que no porque esté en el discurso la transparencia, el asunto está terminado. ¿Qué viene en la transparencia? Es un paso adicional, ¿no? Así como platicábamos de derecho de acceso a la información y luego un paso adicional a transparencia y luego a la rendición de cuentas, hay ya un paso adicional que se llama gobierno abierto, que es un término que, digamos, la recomendación es debemos de irlo incorporando tanto personas como el propio gobierno, porque no solamente nos está hablando de la transparencia que ya conocemos, con sus ventajas, con sus problemas, como todo en la vida, ¿no? Pero que ya conocemos, pero viene acompañado de dos elementos más, no solamente la transparencia, sino la participación, es decir, ya hay, digamos, la muestra expresa de parte de los gobiernos de decir, te estoy mostrando mi información, pero porque te estoy invitando a que te integres en la toma de decisiones. Y el otro elemento que integra el gobierno abierto es la corresponsabilidad. No solamente el gobierno hace un foro de participación donde todo el mundo opina, ¿no? Sino que esas opiniones van a ser vinculantes, se le llama, es decir, va a obligar a los gobiernos, pero obliga a los gobiernos en la medida en que el ciudadano o la persona también diga, o sea, se haga responsable de esas decisiones que se van a ir dando, ¿no?
Okay. Entonces, bajo esta etiqueta de gobierno abierto, ya integramos transparencia, participación y corresponsabilidad. Y hasta ahorita es, digamos, la parte última en donde, por ahí va la tendencia internacional, es en donde todo aquello que no logramos con la transparencia sola, se puede ir logrando a través de estos tres elementos en su conjunto. Entonces, insisto, hacia allá va la tendencia. Es buen momento para que los gobiernos, tanto el nacional como el estatal y los municipales, se vayan enterando de este asunto, para saber qué se necesita hacer para instrumentarlo. Excelente, un tema que ahora sí que podemos hablar muchísimo de ello. Doctor, encantada de que haya estado con nosotros el día de hoy en EMSIS en Sonora. Vamos, por supuesto, más adelante a estar en contacto para que regrese con otro tema de suma importancia. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Excelente fin de semana. Bueno. Y muy bien, doy los datos de contacto antes de despedirnos. El número telefónico es el 289-7600, la extensión 2333 y el correo electrónico emsisonora@gmail.com. Y antes de irnos quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos ven, no solamente en el estado, sino también muy en especial en la Ciudad de México DF, al plantel de CONALEP Agua Prieta, que está muy próximo al programa de actividades del 25 aniversario. Un caluroso abrazo para todos los compañeros del plantel CONALEP Agua Prieta. Y bien, mi nombre es María Antonieta Dávila y fue un placer que hayan estado esta hora de transmisión con nosotros y nos vemos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde en su programa EMSIS en Sonora.